Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bueno, entonces, qué pena la demora. Un poquito hay un pequeño fallo en internet, pero solucionado. Listo, perfecto. Entonces, bueno. Primero que todo, pues, quería comentarles sobre los ensayos. Los estuve releyendo, todos los ensayos. De pronto ustedes tienen algunas dudas de por qué hubieron notas que... Pero si esto de verdad desde el principio en biblioteca o la universidad le diera uno de estos planes y le comentara todo, sería fabuloso. Porque la verdad sí, pues uno se enriquece y aprende más y pues con la ayuda de ustedes personalmente, pues es excelente. Pero la verdad sí. De todas formas, muchísimas gracias, profe. Listo. Profe, una pregunta, ¿en qué parte de la biblioteca lo encuentro? ¿Así en la Usted entra a biblioteca virtual, sí, biblioteca Sí, virtual, y ahí aparece Lectinus como curso, ¿sí? Lo que tiene que hacer es inscribirse y con su número de cédula y usted da una clave y ya, entra totalmente gratis. Ahí está la biblioteca virtual y les va a ayudar para cuando presenten sus pruebas, les va a enseñar a leer, les va a enseñar a escribir, les va a enseñar a redactar. Son 4 niveles y el último nivel es lectura crítica. Pero genial, es espectacular ese curso como tal. Y lo pueden hacer, bueno, yo lo que iba a decir, hagan la famosa 5, el 1.5 o 1.7. Todas las personas, las más intelectuales del mundo, ellos practican un sistema muy fácil. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene diversos procesos de trabajo y aprendizaje, pero ellos utilizan 1 hora al día, 1 hora solamente para leer. Y eso es lo que hace Bill Gates o Mark Zuckerberg, toda esta gente, y usted los ve y son más súper intelectuales. Simplemente dedican 1 horita al día a la lectura. Pero esa hora les ayuda a ellos a comprender y entender más temas de lo que nosotros podemos aprender o entender en cualquier curso o cualquier universidad, ¿sí? Entonces, eso también lo hace el Tesla, ¿no? Entonces, Profe, una pregunta, qué pena está hablando de lo de las pruebas. Nosotros las pruebas TEI, nosotros presentamos pruebas TEI-T, ¿no? sí. Esas pruebas TEI-T, ¿en qué momento uno las presenta? ¿En el último semestre? En el último semestre. Y es bueno que ustedes vayan tomando este curso de lectivos porque les va a enseñar cómo abordar esas pruebas y cómo presentarlas, ¿no? Muy interesante desde la lectura crítica y todo ese proceso como tal. profe, yo sí por mi parte le agradezco que cuando usted sepa de pronto así cursos que uno pueda hacer que sean gratuitos y que pues le ayuden a uno al enriquecimiento de los conocimientos, nos lo pueda compartir por medio del grupo o en las clases. Sí, claro, mira, lo que pasa es que yo he dejado ahorita de hacer eso, pero sí compartía muchos cursos y eso, pues por ustedes porque estamos un grupo actualmente, pero ya en 6 meses el grupo desaparece, porque ya van ustedes a entrar a otro proceso, a otro nivel. Yo sí les invitaría, los que no están ahí, creo que Ernestina está así, entraran a hacer FAS. Voy a comenzar ahorita a hacer FAS, la Asociación de Regentes de Farmacia de Santander. Va a comenzar o yo voy a comenzar a publicar cursos de ese tipo, inclusive nosotros estamos pensando, qué pena que me salga el tema y antes de esto, pero son cosas importantes que ustedes tienen que hacer como regente de farmacia. Estamos pensando reactivar a Cerfaz con un curso intensivo, o un webinar intensivo de cómo o cuánto se invierte en montar una farmacia. ¿Por qué? Porque es que, discúlpeme lo que voy a decir, muchos regentes salen y no saben cómo montar una farmacia. Y no es porque no, es porque no, pero hay que hacer la tarea. Nosotros vamos a hacer una investigación real de ir a secretaría, papel, documento, módulo, y así por lo menos usted sabe, cuando salga a ejercer, dirá, bueno, yo me acuerdo que en este curso dijeron que uno con los papeles, la farmacia en papeles vale tanto, y tengo que ir a esto, tengo que hacer este protocolo, de seguridad, tengo que montar el PEGIR, tengo que montar el protocolo de procedimientos, el protocolo de seguridad, tengo que montar, ir a comprar las estampillas, tengo que ir a Secretaría de Salud, pasar la carta de adecuación, tengo que ir a uso de suelo, tengo que ir a hacer todo eso. Dígame, ¿ustedes saben eso? ¿Les han enseñado eso?
Profe, pues nos dieron como ciertas bases, pero no costos ni nada, sino lo que necesitamos como básicamente. Pero me parece súper interesante porque pues la proyección de, pues personalmente la mía, si es en un futuro poder abrir y emprender con mi droguería. Bueno, Pero me parece súper Pues, interesante. profe, yo tengo el conocimiento de, digamos, de colocar como un negocio, la documentación, sí, porque estuve relacionada con unos temas hace como unos 3, 4 meses de la colocar un negocio, entonces sí sé que piden, o sea, sí sé que documentación piden para abrir un establecimiento al público, ujú. pero Entonces, como tanto la farmacia no sabría decir. bueno, exactamente. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que son pequeñas, son detalles, pero que son importantísimos. Por ejemplo, hace poco me contacta una regente de farmacia de Socorro y me dice, profe, ¿usted me puede pasar toda la documentación que tengo que hacer para montar una farmacia? Porque es que me contrató un médico para una IPS y quiere montar una farmacia al público, entonces tengo que hacer todos esos requisitos. Entonces uno pregunta, bueno, y ahí es donde uno dice, bueno, el gerente de farmacia sería experto. Imagínese, usted le dice a alguien, mire, compañero, ¿cuánto me cobra usted para que me ayude a montar una farmacia? Solo para que me ayude a montarla en el papel. Ahora, conseguir dos distribuidores y eso, ¿cuánto? Esos servicios, y eso vale. Y realmente cuando uno tiene, que para hacer un PEGIR, ¿cuánto me cobra? No, vale, un PEGIR vale 200.000 pesos. Hacer este protocolo vale tanto. O sea, ustedes pueden ofrecer ese servicio desde ahorita siendo estudiantes. ¿Y por qué no? Porque hay que aprovechar pues el conocimiento y además eso les sirve para que ustedes puedan también surgir en sus carreras. Un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, qué pena que yo todo lo vea del negocio, pero no es que lo vea de esa manera, pero nosotros tenemos que proyectarnos. Si nosotros estamos estudiando aquí, al fin y al cabo tenemos todo eso para manejar nuestra calidad de vida y la idea es eso, recuperar nuestro proceso y para eso, por eso queremos obtener conocimiento, para mejorar esa calidad de vida. Bueno, ahora sí vamos al tema. Ya les hice mis aclaraciones. Igual, si alguien, les recuerdo, si alguien ve que la calificación de algún trabajo eh, está muy por debajo de lo que sus expectativas, pues comuníquese conmigo y hablemos, conversemos, ¿por qué? Y de pronto aprendemos un poco más de esa interacción. ¿Listo? Porque no soy el de colocarles al lado, es que esto le faltó. No, porque la idea es conversar. De pronto lo que hace uno, de pronto colocarle al lado del trabajo, es que le faltó norma, le faltó lo que hace de pronto es poner poner a la ofensiva al estudiante porque dirá al estudiante, pero si yo puse una referencia, ¿cómo que me faltó referencia? Entonces es mejor conversarlo porque esa nota, entonces por el interno conversamos y miramos, y si, claro, si yo me llegué a equivocar, pues lógicamente acepto mi error y modificamos la nota, pero siempre y cuando hay una buena argumentación ante el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Profe, Señora, dice, profe, qué pena, buenos días buenos a días. todos. Profesor, es que el alumno Diego me dijo que no podía ingresar porque viene viajando, entonces que él después se comunicaba con usted. Bueno, listo, perfecto. Listo, muchas gracias por la aclaración. Igual les repito, la idea es estar presencialmente, pues perdón, estar aquí virtualmente en esta tutoría remota, pero igual yo ya mañana cuelgo los videos y es importante pues que tengamos el conocimiento de este tema. Es algo corto, terminamos en abril, pero créeme que la idea mía es enriquecerlos y mostrarles y abrir los ojos para ver otra opción. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a comenzar nuestra clase. Bueno, vamos aquí. Listo. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Voy a compartir aquí. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, cuéntame. En una droguería que venda pues medicamentos de todo tipo normal, Ujú. ¿también pueden meter medicamentos de medicina alternativa? Pues lógicamente la droguería puede hacerlo. Como tal, la droguería tiene permiso para manejar todo tipo de medicamentos, siempre y cuando estén decretados y sean legalizados por INVIMA. No tiene ningún problema. Ahora, lo que pasa es que tienes que separar, dentro de la misma droguería tiene que hacer una separación por estantes
de cuáles son los medicamentos que trabajas por INVI, por cuáles son, voy a colocar, estos son cuáles son los medicamentos. Espérame un tantico. Listo, perfecto. Vas a colocar cuáles son los medicamentos homeopáticos, vas a colocar cuáles son los medicamentos fitoterapéuticos y listo, simplemente dividir dentro de la misma farmacia que se está haciendo ese proceso. Una pregunta, ¿están viendo en pantalla las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno. Entonces, lo que hacer pero hay algo muy bonito que vamos a ver, que es cuando vemos legislación, que es sobre la farmacia homeopática a nivel 2, perdón, la farmacia homeopática a nivel 1, que me gustaría que esa clase pues aprendemos qué es una farmacia homeopática, qué contiene, y es algo diferente, qué es lo que realmente yo trabajo, y que tengo actualmente 3 farmacias homeopáticas, y eso es una alternativa muy interesante a las farmacias como tal. Bueno, entonces vamos a tratar de revisar la unidad 2. Aquí vamos a hacer bastante tema. Voy a ir un poco más rápido porque necesitamos abarcar un poco de temas. Listo. Entonces, la unidad 2. ¿Qué vamos a hablar en la unidad 2? En la unidad 2, voy a colocar el video, qué pena con ustedes, no me doy cuenta que no me estaban viendo. Listo, perfecto. Ya me tienen que estar viendo. Vamos a hablar sobre la unidad 2. Y en la unidad 2 vamos a ver sobre los principios básicos de terapia neural, principio básico de fitoterapia, principio básico de medicina ayurveda, principio básico de medicina tradicional china. Entonces, voy a traerles acá algunos videos y algunas cosas para que ustedes tengan un poco más claros los conceptos sobre ese tema. Bueno, entonces, bueno, la presentación de la unidad 2. Los sistemas médicos son construcciones culturales con dimensiones conceptuales y conductuales propias que dan respuesta a la necesidad de situaciones de un entorno social específico. Por ejemplo, esto es muy interesante porque esto pasa, no en todas las regiones se habla los mismos temas, el mismo tecnicismo. Por ejemplo, si usted estuviera en Perú y habla del famoso, es que doctor, a mí me dio un patatús, por ejemplo. En Perú no le entienden qué es un patatús, ¿sí? Pero si usted viene aquí a Colombia y le dice a un doctor de aquí de Colombia, le dice, doctor, es que a mí me dio el patatús, entonces, que se le bajó como la presión, le dio un shock, entró como en un estado de letargia, entró en confusión, lo más probable es que de pronto le bajó el azúcar, ¿sí? Entonces, eso pasa con diferentes culturas. Nuestra cultura tiene un dialecto y una forma de comunicarse diferente, y en la medicina no es ajena a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que medir, que son construcciones culturales con dimensiones conceptuales y conductuales, o sea, en comportamiento y conceptos propios que dan respuesta a una necesidad de situaciones en el entorno social específico. Y eso se utiliza mucho en las terapias alternativas como tal. Bueno, ahora, vamos a colocar como siempre un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos por este lado. Se presenta una paciente en la farmacia y se comunica al regente de farmacia los siguientes síntomas. Hablemos de enfermedades leves y moderadas. Recuerden que los regentes de farmacia pueden manejar enfermedades leves, moderadas. Y bueno, y no podemos ir un poco más a la realidad porque realmente la primera línea de consulta entre todo es el farmacéutico. Y eso es importante por ese lado. Ahora, lógicamente, este paciente presenta dolor, ardor, indigestión en las partes superiores del abdomen, puede mejorar o empeorar cuando come, náuseas, vómitos, sensación de saciedad en la parte superior del abdomen, luego de haber comido, que ha tomado ranitidina, que ya salió del mercado, omeprazol, sucralfato, que es un antiácido, el omeprazol, recuerden que es un inhibidor de la bomba de protones, diroximanexio, hidroxialuminio, que nos ayuda a regular el pH, y bueno, ya ha tomado algo para el Helicobacter pylori. El último examen le había salido negativo por la bacteria. Relativamente no presenta ningún otro síntoma y no toma ningún otro medicamento. ¿Qué le podemos recomendar para ayudar a manejar estos síntomas desde la farmacia natural como tal? Existen muchos medicamentos que trabajan ese proceso como tal.
desde la farmacia natural como tal. Entonces, primero que todo, lo que hace un regente de farmacia, desde su perfil farmacoterapéutico, es saber exactamente qué es, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Es una gastritis, que es un terminal para un grupo de enfermedades con un punto de inflamación del revestimiento de la capa epitelial del estómago, y esa inflamación genera ardor, dolor, molestia, y si no se regula, y si hay problemas de una bacteria llamada Helicobacter pylori, puede provocar úlceras estomacales. Si no se regula, y esas cicatrices y esas úlceras estomacales cicatrizan erróneamente, entonces ya aparecen carcinomas. Entonces, ese es el punto. Y depende mucho de la nutrición. Ahora, alimentos como los ajís, el picante, alimentos, cuando hablamos un poquito de nutrición, ciertos alimentos que pueden generar estos procesos de gastritis. La acidez es un principal proceso de gastritis, porque la acidez lo que hace es va ayudando a inflamar los tejidos epitelial, tanto del estómago como del esófago. Y eso puede generar algunos contratiempos para el paciente. Entonces, ¿cómo se manejaría? Bueno, ¿cómo lo manejo yo? ¿O cómo lo puedo manejar yo como tal? Entonces voy a comenzar a contarles un poquito mi experiencia en este tema. Entonces, qué pena que se me pase así, pero es que aquí tengo listo. Ahora, normalmente nosotros lo podemos hacer, yo como tal, porque yo hablo de mi experiencia, yo lo puedo manejar desde la fitoterapia, desde la homeopatía o de la terapia neural. Pero voy a hablarles de la fitoterapia. Normalmente yo siempre recomiendo este producto, bueno, primero que todo porque es una investigación propia, el STOX, que es una investigación de muchos años, entonces siempre recomiendo este producto. Lo combino normalmente o con aloe o con bien pilosa para ayudar a mejorar la inflamación. Mire, la caléndula de la aloe vera, el bien pilosa tiene grandes estudios en Helicobacter pylori y en el manejo de gastritis. Y la sangre de drago también. La sangre de drago tiene estudios muy interesantes sobre la gastritis, úlceras gástricas, problemas de recurrimiento, desinflamación y regeneración. Uno puede hacer una combinación, puede tomar, bueno, la caléndula de aloe siempre son productos del mercado que siempre están disponibles de ese lado. Uno puede tomar caléndula bien pilosa o aloe vera con bien pilosa, o puede tomar caléndula con sangre de drago, aloe vera con sangre de drago, o puede combinar vies pilosa con sangre de drago, o puede combinar el STOS con alguno de estos que está acá. Es una combinación que puede hacer y va a ser efectiva. Combinación efectiva siempre va a ser caléndula y bien pilosa, o STOS y bien pilosa. Una combinación que dentro del estudio que yo hice, cuando hice la combinación entre STOS y bien pilosa, miramos la recuperación en menos de un mes de pacientes con gastritis crónica que les tocaba inyectarse a nivel intravenoso, en esa época ranitidina y dióxido de dioxina, botilbromuro, más dipirona, para poder calmar el dolor. Entonces, es muy interesante esta combinación. Y cuando vamos a homeopatía para trabajar a mediano y largo plazo, mediano y largo plazo. Sí, señora. ¿El STOT es un medicamento que usted hizo? Sí, señora, es un medicamento que yo hice. Sí, ahorita, sí, señora. Es un medicamento que tiene una combinación de plantas con un dossier privado, lógicamente. El dossier sí es, lo trabajamos en la parte privada, pero tiene algunas composiciones de plantas que ayudan a trabajar lo que es gastritis, y él trabaja mucho sobre el pH alcalino, y ayuda a reducir totalmente el pH alcalino, evitando un efecto que se llama buffer. ¿Cuál es el efecto buffer? Recuerden que cuando uno toma hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, pues inicialmente ellos lo que hacen es bajar la acidez, y al bajar la acidez, pues el tejido epitelial tiende a hacer la recuperación, pero ellos bajan tanto la acidez que el cuerpo dice, oiga, pero el pH se bajó demasiado, necesito más acidez, entonces hace una estimulación a nivel de vesícula para que mande más acidificación, o a nivel de los otros, y lo que hace después de que pase el efecto del hidróxido es aumentar la acidificación, y al aumentar la acidificación lo que va a hacer es que el tejido de revestimiento estómago epitelial haga más ardor, dolor y más inflamación. Entonces, si vuelve algo, entonces toca tomar más hidróxido de magnesio y más hidróxido de magnesio para que vuelva y baja, y el cuerpo toma por receptores la reacción, aumenta la acidez y nunca va a pasar.
Entonces nosotros lo que hicimos con estos es eso. Logramos que no pasara eso y que el cuerpo tuviera el equilibrio y la biorregulación que se necesita para hacer ese proceso como tal. A mediano y largo plazo le recomendaría gastricumel en homeopatía y nusvómica, que es un drenador del sistema digestivo como tal, y el gastricumel nos ayuda a regenerar los funcionamientos del metabolismo del estómago y adicionalmente eso, a mediano y largo plazo, cubre y trabaja fortaleciendo la mucosa epitelial como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es una tarea pues que yo siempre hago, hay que meternos a la farmacia natural a trabajar sobre el tema como tal. Ahora, les voy a pasar aquí un videito pequeño donde puedo hablar sobre el tema, voy a salir de acá, voy a volver a entrar, qué pena con ustedes, pero quiero que ustedes, así sea poquito lo que veamos, pero quiero que lo que se vea sea, se aprenda. Entonces, vamos aquí a entrar, perdón, vamos a ver. Y quiero ver si tengo este video acá. Terapia neural, para. Dame un minutico. Pensé que lo tenía acá en este lado. Son. Yo tengo mucha información de todo, un poquito. Creo que este es el video. Vamos a mirar. Déjenme mirar a ver si esta es la reproducción del video. Profe, Señora, una pregunta. espérame 2 minuticos. Ya paro acá. Ahora sí, señora, cuénteme. Profe, qué pena una pregunta. Es que, pues por lo menos, yo hace varios años, pues a mí me diagnosticaron gastritis. Y en una ocasión una señora me dijo que que comiera mamón El mamoncillo, sí. y lo mezclara, si era posible, en un vaso de leche, echara los mamones y empezar a batirlos. No en Sí. licuadora, sino que los empezara a batir. Que esa mancha que bota el mamón, como tal, ayuda a cicatrizar las úlceras gástricas. ¿Qué hay de Sí. cierto en eso? Sí. Tiene cierta razón. Sí, yo lo he visto en neuromecánica y en neurocultura. Y sí, el mamoncillo sí ayuda a trabajar porque esa mancha que tiene también tiene un efecto cicatrizante. No le puedo decir a fondo exactamente cuál es el principio activo, pero sí sé que lo puede hacer. Lo único ahí malo es que lo hizo en leche, porque leche contiene ácido láctico y el ácido láctico, pues normalmente pareciera que tuviera un efecto inicialmente que ayuda, pero después lo que hace es alterar un poco más el pH y aumentar la acidificación como tal. Pero sí tiene buena estructura para ese proceso. Si vemos Yo sí, lo hice señora. solo una vez en leche porque eso sabía feo. Exactamente. El Entonces, resto sí me comí el mamoncillo solo. Eso era mejor hacerlo de esa manera. Bueno, entonces están viendo el video, ¿cierto? No, profe, sigue apareciendo como la parte No. de archivo. Listo, perfecto. Entonces voy a retirarme de aquí. Espérame tantito, que eso es lo que yo quería saber. Espérame 2 minuticos acá. Bueno, necesito... Dale, sigue apareciendo la parte de archivo, ¿cierto? Bueno, creo que el video... espérame 2 minuticos acá. Quiero darles este proceso. Bueno.
Discúlpeme que me muero un poquito haciendo esto. Listo. Bueno. Listo. Entonces, ¿quiénes son? Ustedes, listo, perfecto. Entonces, ahora voy a dejar de aquí de espaciar, que pena con ustedes. Y quiero ver por lo menos ver este videito. Nos aparece aquí. No me aparece. Bueno, se los mando ahorita se los voy a enviar ahorita por el WhatsApp. Entonces, bueno, sigamos por este lado. Sigamos acá, vamos a seguir con la presentación. Listo. Ahí me están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos por este lado. Ahora, en el tratamiento alternativo, pues estamos mirando esa parte y lo que queremos realmente es tratar de buscar otra alternativa. Mira que lo que hace la alopatía es inhibir y bajar el nivel de acidez para que el cuerpo haga su recuperación normal. Pero necesitamos que el tejido epitelial se recupere y eso es lo importante en la parte gástrica como tal. Bueno, ahora, vamos a hablar un poquito sobre ciertos temas, por ejemplo, ¿qué es la reflexología? Sí. Y miramos que la reflexología es una ciencia que emplea en el campo. Bueno, vamos a hablar sobre unas terapias alternativas, algunas terapias alternativas que tenemos ahí. Y por ejemplo, vamos a hablar de qué es la reflexología. La reflexología es una terapia alternativa que se hace en la planta de los pies y es una ciencia que emplea el campo de la salud basada en el principio de que hay áreas reflejas en los pies y en las manos que corresponden a cada parte de la glándula y los órganos del cuerpo. Hay gente que se especializa cuando se hace masajes terapéuticos en hacer reflexología y es muy bueno porque lo que hace es bajar el nivel de adrenalina, bajar el proceso a nivel de ese estado de la reflexología, ayudando a fortalecer y desintoxicar un poco las funciones del sistema nervioso central y el sistema linfático como tal. Entonces, es una técnica muy interesante. Yo le digo a todos, cuando uno se siente estresado, la mejor forma es colocar agua tibia con sal marina o sulfato de magnesio, colocar esas maritas con que uno jugaba en la calle cuando era pelado, o esas boliches, maras, colocarlas en ese tarro, en esa tina, y poner los pies y comienza a hacer un movimiento lineal, y le hace una estimulación de tal manera que eso le ayuda a relajar el cuello, a relajar la espalda, de una forma rápida, sincrónica y sin maltratar el músculo adyacente como tal. Entonces, eso es una buena teoría para cuando uno está, esos sábados que le toca hacer 8 horas de clase o nos toca ver 8 horas de clase, para llegar una noche y poder hacer ese proceso como tal. Bueno, ahora, aquí más o menos está el proceso real sobre este estado, plantar, y aquí cada parte de los pies nos refleja un estado como tal. ¿Sí? Aquí está el proceso como tal. Bueno. Por ejemplo, si queremos, señora. Profe, consulta. Esto, una pregunta, a las maternas, cuando o sea, tienen cierto, bueno, toda materna, en estado pues, de embarazo no se le puede hacer masajes en los pies porque he escuchado que el peligro que se produzca un aborto o una... Bueno, lo que pasa es que de pronto no se hace una relación en el término, si buscamos aquí dónde está el útero, o dónde está la parte uterina, es la parte interna, tenemos que buscarlo. Si hacemos una estimulación ahí, pues no sé hasta qué punto pueda llegar a ser cierto el proceso. Tocaría hacer un estudio de maternas y qué pasó, evidenciamos que hizo una contracción uterina. Pero sí sabemos que aquí hace que ese órgano como tal genere una relajación o mandamos una información para que el órgano comience a hacer menos contracciones o desintoxicar o mejorar ese proceso como tal. Entonces, puede ser real como no, puede ser más cultura
pero igual hay que someterlo a una investigación para que podamos estar ciertos de que sí funciona así de esa manera o no funciona así de esa manera. ¿Alguien más me iba a decir algo? Sí, yo, profe. Ujú. Es que resulta de que de un tiempo para acá, después de que termino de hacer ejercicio, Sí. esto es un dolor en la planta del pie y así Ujú. no haga o haga ejercicio, lo mantengo siempre. Sí, señor. Bueno, ese dolor Pero, normalmente... sí, sí, cuéntame. pero entonces, ¿Sí? Se perdió, no le escucho, se perdió la comunicación. ¿Sí? No le escucho más. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, Sí, señor. bueno, listo. Que lo que pasa, bueno, en otro caso lo que yo entendí, cuando ustedes tienen un dolor acá, en esta planta del pie, es porque desde acá, desde el talón de Aquiles, viene un tendón que se llama fascias plantar. Y ese tendón se está inflamando. Entonces quiere decir que al estar inflamando ese tendón o está posicionando mal el pie o tiene a nivel del calcáneo, está apareciendo un espolón o está posicionando mal el pie y por eso está haciendo. Entonces para eso venden unas plantillas especiales que se posicionan en esta zona para que no haga inflamación. Ahora tiene que masajear esta zona como tal para que el tendón o la tendinitis comience a desaparecer. Desde la parte natural existe un medicamento muy interesante que se llama Calfox cuando hay un problema de espolón calcáneo y he tenido unos resultados geniales para eso. Ha desaparecido el espolón calcáneo y la tendinitis como tal. Pero es una tendinitis de la fascia plantar la que está produciendo ese problema. Bueno, sigamos por este lado. Si tiene alguna pregunta, pues tranquila que yo la respondo. Flores de Bach. Tenía un video de Flores de Bach interesante para ver, pero de pronto no me deja activar los videos, no sé por qué. Voy a tratar de volverlo a hacer. Si quiere, dame en 2 minuticos para que más o menos quisiera mirar esa charla de Flores de Bach, que es muy importante y que me trata de manejar por ese lado. Bueno, me escuchan perfectamente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. bueno, dame 2 minuticos, voy a ver si puedo activar un video acá. Sí, entonces acá vamos a mirar, lo abro. Espérame un tico. Y listo, bueno, vamos a mirar si lo podemos activar. Bueno, dame en 2 minuticos acá, si me deja. Bueno. Bueno, espérame 2 minuticos acá. Screen. Bueno, no me lo deja, ver. De ser que, bueno, voy a hacer una prueba aquí. Shark. No, estamos en pantalla. Espero, voy a parar esto. Bueno, traía un video de población sobre Flores de Bach muy interesante, quisiera que verlo, pero no me deja abrir la información como tal. Voy a volver a intentar a ver si pronto lo podemos hacer por este lado. Profe, y si nos lo envía de pronto al grupo y nosotros lo revisamos desde el grupo, sería interesante. Sí, claro, pero la idea era que lo vieran aquí. Espérenme, lo miramos aquí. Quiero que darle la información porque igual no sé por qué no me lo deja ver. Espérenme un tantico.
Déjenme revisar acá. Bueno, listo. Ya hice todos los intentos posibles y no me deja reproducir el video. Bueno, están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Señor. listo. Bueno, listo. Entonces, la única forma de poder ver el video es que lo introduzca dentro de las diapositivas, parece ser, ¿no? Entonces, eso es como la única forma de poder ver el video. Entonces, en todo caso, yo les quedo pendiente con esos videos y se los voy a subir a la plataforma, ¿ok? Donde podemos verlos de una manera más interesante. Entonces, les voy a explicar. En las flores de Bach se trata, ¿de qué se trata? La terapia de flores de Bach es una terapia que se hace con flores o pétalos de ciertas flores, 38 flores específicamente. Eso lo saca Edward Bach, que era un médico, y además de eso fue uno de los primeros promotores de las vacunas en esos años unos años de 1800 o 1000, bueno, por ahí por esa época. Y él descubrió, o tenía un don especial, y él descubrió que cada vez que poníamos, o él ponía un pétalo en la boca, él sabía para qué iba a manejar esa emoción. Entonces él trabajó 7 clases de procesos. Por ejemplo, él decía que el álamo temblón o las flores de álamo temblón servía para los miedos de los conocidos, que la madre selva o las flores de la planta de madre selva servía para esas personas que son muy rencorosas, que si trabajábamos con la estrella de Belén nos ayuda a mejorar esas personas que se desconcentran fácilmente o que son muy nerviosas para hacer presentaciones en público. Entonces, todas esas cositas, y él tiene un grupo muy interesante y es la famosa flores de rescate, y esas flores de rescate pues nos ayudan a activar como tal procesos cuando hay duelos, cuando hay depresión, cuando hay procesos emocionales fuertes, problemas de pareja, y eso lo toma y normalmente lo que hace es equilibrar nuestro sistema nervioso central, equilibrar nuestros procesos, porque muchas veces las personas piensan que el cuerpo solamente, el sistema nervioso es el que actúa, pero hay una conexión entre mente y cuerpo que nadie conoce y que es la que nos da entre mente, cuerpo, espíritu y alma, ¿no? Entonces, es una conexión muy interesante y es la que nos da el proceso y nos guía prácticamente. Entonces, es elemental y es importante saber que hay algo más que algo físico, hay algo más cuántico, hay algo más de energía, y las flores de Bach nos dan esos resultados y esos trabajos como tal. Bueno, ahora sí vamos por este lado. Ahora, la aerología. En la aerología lo que podemos decir es que es la ciencia práctica, que no es para restablecer un diagnóstico como tal, pero sí nos dice cómo está la energía de nuestro cuerpo, cómo vamos con una patología, si es crónica, aguda, o esa patología puede empeorar, ¿sí? Y por eso es que la aerología es esa ciencia que nos revela esos desequilibrios patológicos y funcionales del organismo por medio de líneas, manchas, decoraciones, lagunas y demás. Entonces, mira, esto es un mapa hidrológico como tal. Cuando uno va a la hidrología, lo que hace es con una lupita y una linternita, y uno se va al ojo y muestra el ojo. Aquí tiene una división, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, y esto lo va manejando uno, las divisiones lo va manejando, si se da cuenta es como poner un reloj, su ojo lo volvemos un reloj. Entonces lo que hace uno es, encontré una laguna, entonces comienza a numerar 1, 2, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces uno dice, encontré una laguna en el 3 y pone la hora. Entonces uno pone 3 y pone la hora. La hora puede ser a la 1. Sí, entonces sabemos que la 1 está por aquí, que a la 2, o a la 1 y tal, a la 1 y tal. Entonces uno, a la 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5. Entonces todo eso, o a la 12. Entonces, todo eso y nos va guiando exactamente, y después uno busca en un mapa que ya viene sofisticado, que es este mismo, y le va diciendo a uno exactamente cómo tiene,
cuál es la patología que está presentando. Por ejemplo, si yo digo a las 6, mira acá, que 1, 2, 3, digamos, a mí me dicen a las 3 y 1, en el espacio 4 o en el espacio 3, encontré una laguna, lo más probable es que ese paciente tenga una inflamación en el esófago, ¿sí? Ahora, no, en el espacio 4 exactamente, en la dimensión 4 encontré una cripta, quiere decir que ese paciente tiene una inflamación crónica en la espalda y puede ser una vértebra. Y si está más abajito, puede ser una lumbalgia con un problema de vértebra. Y así sucesivamente uno lo va haciendo desde la urología. ¿Y qué tan efectivo es? Pues yo la he practicado y me ha ido muy bien, ¿sí? Uno comienza a hablar, venga, pero aquí cuando uno encuentra, por ejemplo, los anillos linfáticos, mire, usted tiene un problema. Una vez, aquí en lo particular, una paciente llegó y le estaba haciendo un examen de urología y esta paciente me dijo, no, mire, yo tengo un problema, bueno, no me dijo el problema, me dijo, no, es que, bueno, algún problema emocional como tal. Y cuando le miré un poco de líneas de intoxicación acá, y yo le dije, ven, pero yo te voy a decir algo, usted se está intoxicando, usted está consumiendo algo que le está intoxicando y está a nivel cerebral y circulatorio y en todo el proceso. Eso se encuentran unas líneas acá, uno alrededor del ojo, como tal, y esta paciente pues se pone a llorar y me dice que el problema de ella es que es adicta a un alucinógeno en particular y que no sabe cómo superarlo y que eso le está afectando parte de la vida y bueno, un poco de serie de problemas que tiene. Y bueno, entonces logramos, porque sabe que mi formación también es de psicólogo y bueno, tengo muchas formaciones porque yo pienso que la ciencia es una, no podemos dividir todos, tenemos que manejar de todo un poco. Y logramos que desintoxicaran y mientras iba desintoxicando esta paciente, se iban desapareciendo las líneas adicionales que venían presentando en el ojo, hasta que totalmente quedó desintoxicada y relativamente la paciente no volvió a consumir y cada vez que la hacía urología no veía esas líneas como tal. Entonces, hay algo particular con la urología que he practicado como tal. En el ojo derecho va a aparecer el hígado, porque es la zona, cada ojo nos representa la enfermedad de cada zona. Si utilizamos el ojo derecho van a aparecer todos los órganos del ojo, de la parte derecha, y si damos el ojo izquierdo van a aparecer la parte de los ojos izquierdos. Acuérdense que vamos a manejar la lateralidad por de pronto de cada ojo como tal. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo me puede aparecer un colon inflamado, en el lado derecho no. Entonces uno dice, este paciente tiene un colon inflamado basado en el lado izquierdo. En su zona izquierda se está inflamando el colon, en su zona derecha no. Entonces aquí miramos que los órganos que aparecen de un lado están y en el otro lado también. Entonces, particularmente es algo muy interesante, no es difícil de aprender, es una técnica milenaria de muchos años. Es una técnica que aparece hasta en la Biblia, cuando decía Lucas, que era el médico, decía que los ojos son la puerta de entrada al alma y a todo lo que nosotros necesitamos desde el cuerpo, y tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo ese detalle muy interesante. Ahora, otro detalle muy interesante es el biomagnetismo. Es algo que últimamente ha tenido un auge muy bueno, un buen auge. Y lo que hace es colocar unos imanes, pero bueno, yo he probado biomagnetismo y la verdad, disculpen, no sé si hay alguien que haga terapias con biomagnetismo. Pienso que sí hay cosas muy interesantes en la teoría de la polaridad positiva, negativa, el pH, los porómetros de hidrógeno. Yo estudié biomagnetismo, no lo practico actualmente. Me interesa eso de Goins. Habla sobre la homeostasis y el equilibrio que se genera uno con imanes. Entonces lo que hace uno es un rastrear, se coloca un aparato electromagnético y comienza a rastrear qué órganos tienen un exceso de energía o un proceso electromagnético más fuerte que otros órganos, y lo que hace es colocar un imán. Si ese órgano tiene un exceso de energía positiva, le ponemos energía negativa o una polaridad negativa para que se equilibre, y lo podemos hacer en los dos órganos. Normalmente dice que la enfermedad es un desequilibrio de esos campos energéticos. Lo que pasa es que hay células que se regeneran, como hay células que pueden aumentar el tamaño. Por ejemplo, cuando hay problemas de cáncer es mejor no colocar biomagnetismo, porque así como podemos ayudar a que células con campos electromagnéticos regeneren, pues también podemos aumentar estas células. Un ejemplo, aunque el magnetismo dice que no, que eso no es recurrente, pero sí hay estudios que dicen sobre el tema. Y sí es verdad, poner polaridades al cuerpo sí le cambia el campo electromagnético fisiológico de su organismo, y puede que lo mejore, como el que no sabe, puede que empeore el proceso como tal, ¿sí?
Entonces, lo que se hacen es colocar estos imanes que ustedes ven acá en el cuerpo y se hacen polaridad norte-sur, polaridad negativa o positiva dentro del organismo como tal. Hay terapias muy buenas y he visto casos también muy interesantes, no lo practico personalmente, pero también sé que es una de las terapias alternativas que actualmente está muy de moda aquí en Colombia como tal. Bueno, aquí sí estamos participando hoy en clase, les agradezco que no me dejen solo aquí en la clase, me pregunten, que eso es importante. Pero hay algo muy interesante que se llama Mahatma Gandhi, y dice, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Yo pienso que el conocimiento es lo importante, y porque seamos regentes de farmacia no quiere decir que no podamos aprender. Ahora, porque hicimos, por ejemplo, en el caso de las terapias neurales, no, porque es que es una terapia neural, eso lo sabe solamente y lo puede hacer el médico, sí, está bien, pero si usted lo aprende para hacerlo con su familia y para usted, y aprende para por lo menos saber que un médico con una terapia neural 120.000 pesos y que es algo tan sencillo y tan fácil, solo es manejar teorías y aprender a hacer la práctica, pues bueno, como todo, ¿no? Pero es algo importante de hacer y lo pueden hacer siempre y cuando tengan el cuidado respectivo y siempre lo aplican sobre ustedes y su familia, no hay ningún problema. Ahora, lo importante de las terapias alternativas es que la mayoría de terapias alternativas no tienen efectos secundarios y reacciones adversas fuertes como para decir, no, aquí la embarré. No, señor, son cosas muy naturales y trabajamos es como las indicaciones del organismo, lo que el organismo nos pueda dejar ver para ese proceso como tal. Bueno, ahora por eso traigo acá esto. ¿Qué es el ser humano en el ambiente? La primera y principal de las tareas del regente de farmacia es ayudar a restablecer la salud al individuo enfermo. Por lo tanto, es crucial saber qué es un ser humano. Ustedes nos han preguntado qué es eso, qué es un ser humano, cómo está constituido realmente un ser humano, cómo funciona el ser humano en el contexto del universo como tal. Pues les voy a traer unas teorías que investigué y que me gusta mucho del doctor Jordi Tulkas, uno de los grandes homeópatas a nivel mundial y que trabajó con la NASA y es ingeniero, él no es médico, él es ingeniero astrólogo o algo así, no me acuerdo la ingeniería, pero él después de eso pasó a hacer medicina y fue el único que nos dice el nivel de energía que puede generar la homeopatía en el cuerpo humano y cómo restablece un campo electrofisiológico desde el átomo hasta el organismo como tal, ¿no? Hay libros muy interesantes de él. Entonces, ¿qué es un ser humano? Es un organismo activo que nace, vive y muere de forma inseparable de los mayores contextos de la influencia física, social, política y espiritual. Eso es un ser humano. ¿Por qué le meto política? Porque es que nosotros, tanto en la sociedad como en la política, es que nos definimos. Si políticamente dicen, señores, le vamos a subir el IVA, ya sabemos que va a tener menos recursos económicos y que eso nos atrae de pronto una dificultad más adelante, una gastritis, porque el bocado se nos disminuye. De la parte social, dependemos del entorno social. Nosotros somos un ecosistema, nosotros somos personas que dependemos de las demás personas. Es que hasta el cuerpo humano como tal, fisiológico, depende de 3 billones de células, perdón, de bacterias, que son las que nos hacen que nuestro organismo funcione. Si esas bacterias desaparecen, el ser humano se muere. Y eso se llama microbiota o flora y está en el colon, ¿sí? Cuando uno quiere mejorar un paciente en sistema inmunológico, lo que hay que inyectarle es probióticos, limpiar su organismo, matar esas bacterias que están haciendo efectos negativos, que son las atrayentes de todas las patologías, y restablecer una microbiota nuevamente a nivel intestinal, de la mucosa intestinal, y verá que los pacientes comienzan a mejorar de una forma interesante e increíble. Entonces nosotros somos, y así pasa con nuestra vida, somos entornos sociales a ese proceso como tal. Ahora, ¿cómo está constituido un ser humano? Según nuestras terapias alternativas. El ser humano es un todo integral que actúa siempre en 3 niveles distintos. Yo diría que está en 4. El mental, el emocional, el físico y el espiritual, siendo el más importante el nivel mental y el menos importante el físico. Escuchen esto, el menos importante es el físico. Nosotros tenemos que mirar al paciente es como un todo integral desde sus emociones, desde su mente, y sabemos que todo eso va reflejado hacia el físico, pero si sabemos que podemos curar a un paciente desde el estado mental, desde el estado emocional, podemos recuperar desde el estado físico. De nada me sirve a mí mandarle omeprazol, ranitidina,
mandarle sucralfato, mandarle a aplicar dioxina o bromuro y decirle a este doctor, el chacho, me curó la gastritis, pero si yo no le curo, el efecto de la gastritis, que es este paciente se estresa todas las noches, este paciente tiene un efecto que no sabe regular sus emociones y cada vez que pasa eso, la circulación se corta en el estómago, baja la producción de mucosa y genera que haga la gastritis. De nada va a servir porque a la semana, al mes, va a estar otra vez con su gastritis y peor, ¿sí? Entonces, nosotros somos una constitución, nuestras enfermedades realmente están en nuestra mente, y sí, sí está en nuestra mente, y está en nuestro estado emocional, como lo dice el doctor Hahnemann. Y los shocks y las vivencias que tenemos al diario nos dice de qué nos vamos a enfermar en el futuro, y si esa enfermedad realmente va a ser crónica o aguda. El núcleo de la asistencia humana depende, señora. Yo yo soy auxiliar de enfermería. Sí, señora. Y durante 5 años estuve trabajando en una unidad oncológica. Sí, sí, señora. Entonces, a mí me gustaba encuestar a los pacientes porque yo sabía que había una teoría, pero nunca llevé un registro como tal de la persona, el antepasado y todo eso. Hubiese sido interesante haberlo hecho. Una buena investigación. Pero yo les preguntaba a los pacientes de acuerdo al tipo de cáncer o de patología que hubiera, hacia qué parte o hacia qué rencor de persona en específico, y duré en ese cuento como unos 4 o 5 años. Y generalmente el único que me quedó como difícil, puedo decir, fue el de tiroides. Ese sí, porque esas personas, las que sufren de tiroides, emocionalmente ellos no sacan, no hablan nada. Por eso mismo. Pero o por lo menos hubieron muchos casos, allá llegaba mucho paciente, muchas mujeres con cáncer de seno, y generalmente... Problemas familiares, hijo, padre. Sí, no, generalmente era un odio irreparable hacia la madre como tal. Y Madre, entonces sí. me contaban que había un... ¿Usted se acuerda la lateralidad? Si era seno derecho, por ejemplo, la que tenía rincón a la madre, si era seno derecho o izquierdo. Un ejemplo, ¿no? Creo que era... Ay, no, yo sí no me acuerdo. Bueno, creo entonces, que era el izquierdo. Te voy a complementar esa investigación. Esa investigación la saca el doctor Hammett, y siquiera apunte el nombre. Se llama La Nueva Medicina Germánica, las 5 leyes biológicas. Y está estructurado, y usted lo puede correlacionar con lo que usted investigó, y va a aparecer exactamente lo que usted dice. Y además de eso, le va a dar todas las teorías para que usted lo pueda implementar en pacientes de cualquier índole, de cualquier patología. ¿El doctor Hammett? Hammer. Las 5 leyes biológicas, ¿qué fue lo otro que dijo? La Nueva Medicina Germánica. Entonces, ahí usted comienza a leer y usted va a comenzar a recordar todo lo que usted escuchó, vio, observó, y todo lo que le dice Hammer, y te va a volver una experta en eso. Eso es genial. Así usted no puede redactar. Uno cuando llega un paciente y dice, esta paciente tiene cáncer de seno derecho. Por ejemplo, problemas con el entorno, con el esposo, izquierdo, con los hijos, con la mamá, con el papá. Entonces, y depende de la lateralidad. Si ella es zurda o es derecha, el cáncer aparece en un lado, aparece en el otro, pero es un campo, es un show emocional, es algo que pasó en la vida que no fue capaz ella de aceptar, que no pudo pasar, que lo vivió en soledad y que le atrajo con el tiempo ese cáncer. Y cada vez, eso se llama conflictos. Y cada vez que ella genera ese conflicto o algo que le sea similar, va a volver en sí el cuerpo a traer esa memoria, y así es que se enferman las personas. ¿Sí? Entonces... Sí, profe, la verdad era muy interesante porque, pues, yo sacaba parte de mi tiempo antes de irme y hablaba con los pacientes y los indagaba y les preguntaba. Y un día me pregunté, ¿yo por qué no llevaba un registro? Ahora se lo voy a poner más fácil así, o para que todos aprendamos. En esta actividad que vamos a hacer un resumen. Esto va a ser en grupos, ¿sí? Va a ser un resumen, y el grupo me va a hacer un resumen y me va a hacer un video que lo vamos a pasar en el WhatsApp del grupo, porque va a ser una exposición, ¿cierto? Pero como no tenemos tiempo para exposiciones porque realmente hubo una reducción de horas pues produccionales, entonces la exposición la vamos a subir al WhatsApp, y sí me gustaría que usted me tocara esa terapia alternativa.
Si no tiene información, me dice por lo interno, yo le digo de dónde buscar la información. La nueva medicina germánica, y tocamos su experiencia, ojalá con su grupo, podamos sacar sus experiencias, y hablamos un poquito de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, Rick Hammer, y podemos concretar que el cáncer es un estado emocional, es algo que se genera desde un odio, y cualquier enfermedad se genera porque el paciente tiene algo que nunca ha sacado, explotado, y eso hace que nuestras células se transformen de una manera. Y cuando se dice la palabra cáncer, es un desorden celular realmente en un órgano específico debido a un proceso anómalo que está en el cuerpo, y en este caso la mente y nuestras emociones influyen mucho a ese proceso como tal. ¿Qué tal la propuesta? Bueno. Sí, está Bonita, buena. Bueno, listo. Entonces, Interesante, profe. bueno, listo. Entonces, vamos a hacer usted va a escoger su grupito de trabajo, eso ya tiene una fecha, y para todos, van a coger y van a resumir una de las terapias alternativas. Ahora sí vamos a hacer un resumen. Y donde dice Producto de Aprendizaje 2, me suben el resumen, ¿sí? Con buena referencia bibliográfica, con buena Vancouver, y donde dice presentación, me van a subir las diapositivas con que van a hacer la exposición que van a mandar al WhatsApp, porque todo el mundo tiene que hacer diapositivas. Ah, no, que yo utilicé una diapositiva, no, mentira, mínimo unas 4. No, que utilicé estas diapositivas, eso es lo que me va a resubir, eso es lo que me va a subir al grupo, al producto de aprendizaje número 3. ¿Sí? Las diapositivas. Y la exposición lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp y todos vamos a poder con tiempo ver las exposiciones. Vamos a escucharlos, videos cortos, videos corticos, 4 o 5 minuticos, podemos explicar, y si nos interesa puedes ir a profundidad, pues ya miramos después cómo profundizamos, videos de donde esté el grupo, donde podemos hacerlo por Zoom, todos se conectan en Zoom, cada uno dice su parte, su investigación, acuérdense que las cosas hacerlo simple y sencillo es lo mejor, y ahí subimos el video de WhatsApp, y ahí tienen, eso casi es el 30%, eso es un 20% de la materia prácticamente, ese trabajo. Entonces, de una vez se los explico para que entiendan qué tienen que hacer. ¿Sí quedaron claros o tienen alguna pregunta hasta el momento sobre el trabajo que hay que hacer? ¿Profe? El resumen escrito en Word es ¿Profe? el que le subimos al producto. Sí, señora. ¿Y las diapositivas dónde? O sea, hay dos productos de aprendizaje. El producto de aprendizaje 1, que vamos a subir el resumen, y el producto de aprendizaje 2, donde vamos a subir las diapositivas de la exposición. Y la exposición la mandamos al WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguien más me hace una pregunta acá? Profe, ¿los grupos de cuántas personas son? Según los círculos de interacción y participación social, dice que máximo son 4 personas, máximo. Pero si alguien dice, yo lo quiero hacer solo, para mí no hay ningún problema. Mire, yo pienso que muchas veces uno puede trabajar individual o en grupo, dependiendo de su proyección. En la universidad lo hacen para que aprendamos a hacer trabajos colaborativos, y es algo interesante porque uno sale a trabajar con demás, pero muchas veces pues hay cosas que uno dice, yo lo puedo investigar y lo puedo hacer, por mí no hay ningún problema. Lo importante es escoger una de las terapias alternativas y poder hacer el trabajo que le estoy pidiendo. Puede ser 1, 2, 3, 4 personas máximo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra aclaración, duda, razón? Entonces, continuamos. Ahora, el ser humano, ya habíamos dicho que era un todo integrado. El núcleo de la existencia humana depende de la capacidad del organismo para mantener su equilibrio dinámico, con un mínimo de alteraciones en su máxima constancia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estamos capacitados de soportar ciertas influencias emocionales, mentales, que trae el diario vivir, ¿cierto? Pero cuando no somos capaces de afrontar porque eso nos queda grande o estamos en constante, tan constante, enfrentando la misma situación, que el mecanismo de defensa no es capaz de equilibrar, entonces, ¿qué pasa? Aunque no siempre alcanza el éxito, si fuese así, nunca existirían pacientes. O sea, ¿qué pasa? Cuando no pasa a equilibrar el mecanismo de defensa de todo el organismo, porque nosotros todos vivimos de defensas, el sistema inmunológico, el sistema linfático, los macrófagos, los linfocitos, los bursoderivados,
todas estas cosas, si no somos capaces de alcanzar ese equilibrio, automáticamente al poder al desequilibrarnos, porque el cuerpo ya no aguanta tanto, entonces aparecen las famosas enfermedades. Pero simplemente son signos y síntomas a un mecanismo de defensa que ha tratado de equilibrar, pues porque ha sobrepasado la capacidad del organismo de mantener un equilibrio dinámico en esas alteraciones. ¿Sí? Eso es lo que llaman una enfermedad como tal. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Si dentro de un sistema de defensa y equilibrio hay estímulos más potentes que el que resiste naturalmente el organismo, se genera un estado de desequilibrio. Ahí voy otra vez. Se manifiestan mediante signos y síntomas, aunque la persona padece los efectos a todos niveles, la manifestación se expresa en la parte mental, emocional o física. Depende de la predisposición individual de la persona. Estos síntomas las denominan erróneamente enfermedades, cuando en realidad significa la consecuencia de la lucha del mecanismo de defensa en contrarrestar el estímulo mórbido. Acuérdese del estímulo mórbido. O sea, es que es tan fuerte el estímulo del campo que nosotros dirigimos que puede destruir y nos puede acarrear hasta la muerte. Como aquel personaje que trabajó, eso lo dice Hammer, ¿no? Aquel personaje que trabajó prácticamente todo diciembre, todo el año, y estresado. Mientras usted, el cuerpo mantenga la adrenalina de eso, pues lógicamente el cuerpo va a aguantar la resistencia. Después de que trabajó, dijo, me voy a dar unas vacaciones, y se fue para el mar y le dio un infarto. ¿Pero por qué? Porque en ese momento bajó la adrenalina, bajó todo el proceso, el cuerpo dijo, aquí hay una resolución del proceso, entró el conflicto, entró la resolución, y en la resolución apareció un infarto, pero eso no es malo. Eso quiere decir que el cuerpo, en su proceso, hizo un daño a nivel del tejido del corazón y quiso repararlo. Y lo primero que hizo fue un infarto para poder repararlo. Si el paciente no tiene la suficiente capacidad de defensa en ese desequilibrio, pues se va a morir. Pero si tiene la capacidad de resistencia, va a sobrevivir y va a aprender también de paso que estresarse de esa manera y llevar el cuerpo al extremo, lo que va a hacer es enfermarse. O sea, todo es una retroalimentación. Toda acción tiene una reacción y hay una polaridad, ¿sí? Acuérdese que todo va en grados. El calor y el frío parecieran que no, pero en los factores se tocan, en los extremos, y ambos queman por igual. Cuando usted se coloca un hielo en la piel, lo quema, y cuando se coloca un poco de brasas, lo queman. Y son dos diferentes polaridades, pero al mismo tiempo tienen un mismo resultado. Aprendan eso, los extremos se tocan siempre. Entonces, eso es lo que se llama un estímulo mórbido como tal. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona el ser humano en este gran contexto que es el universo? La influencia del universo, más allá del sistema solar, es pues muy conocida. Si se tienen en cuenta las investigaciones sobre los rayos X, los rayos cósmicos y los campos electromagnéticos, algunas serán importantes para los físicos, ya son importantes para los físicos. El universo es una entidad interesante en la que en cada componente afecta a los demás. Eso, por ejemplo, lo dice en este libro, El Progress Nuclear Energy, autor Duhamel, habla sobre los efectos ambientales en la radiación de leucemia y cáncer en Hiroshima y los diferentes umbrales de esa radiación. O sea que también tenemos una afección universal. Los hindúes lo llamarían karma, yo lo llamaría como una afección dependiendo de las acciones y reacciones que tengamos en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, y eso afecta al organismo como tal. Los efectos del sistema solar son profundos y bien conocidos. Por ejemplo, el Sol es por sí mismo de gran importancia. Las manchas solares afectan el clima. Usted no se da cuenta de que muchas veces se cayó el internet, se cayó esto a nivel mundial, que se cayó Facebook, que cayó WhatsApp, y todo el mundo, uy, fue pucha, o es que hoy la señal está más, escucho cortado, o no son, muchas veces son manchas solares que afectan esos campos electromagnéticos y que nos afectan directamente y proporcionalmente a nosotros, ¿sí? Y que eso también influye sobre su organismo, porque su organismo está recibiendo esos rayos solares, y de ahí inclusive, por ejemplo, se produce vitamina D cuando uno tiene efectos de reduce sol, por ejemplo, o los efectos de la luna con esos campos electromagnéticos. Por ejemplo, podemos hablar de los famosos pacientes lunáticos. Eso no quiere decir que es un término que se dice por chiste o por broma. Lunáticos era porque, y lo pueden experimentar, no sé si aquí hay algunas enfermeras, yo sé que lo pueden decir. Cuando hay luna llena se presentan más casos
de accidentes, de agresiones y muchos otros casos que normalmente no se presentan en otras épocas. ¿Sí? Y paren bolas a eso. Cuando vaya luna llena, usted mire y dice, pues pucha, aquí hay más gente con más histeria, el marido golpeó a la esposa, aquí pasa esto, hay más muertos, tata, ¿qué pasó? Pues estos campos alteran el campo mental del ser humano. La luna tiene esos efectos. Y no me pueden decir no, sino estudien qué efectos tiene la luna con su campo electromagnético y el mar. Si la luna la corremos, el mar se descuadra. Ahí está un efecto. Y ahora, si lo hace sobre el mar, que esa cantidad de agua, ¿por qué no lo va a hacer en un cuerpo que apenas es el 70% y es una gotica de agua del mar? Entonces, ahora, hay algo muy interesante. No sé si ustedes se dan de cuenta los efectos electromagnéticos del ser humano con otro ser humano. Por ejemplo, en una casa, señora. ¿Se ha escuchado algo de la teoría en la que dicen, es una teoría que hay, todavía no está confirmada científicamente, pero que el eje de la Tierra está cambiando y que por eso se está alterando y han habido más casos de homicidio, de suicidio últimamente? Claro, sí están cambiando los ejes de la Tierra, en las polaridades se están cambiando, y sí, y eso influye directamente sobre el proceso electromagnético del ser humano, porque nosotros somos, el cerebro se maneja a 7 Hz, y cuando aumenta usted ese campo de Hz de potencia a nivel cerebral, automáticamente también está aumentando otros procesos que pueden llevar a la serotonina y dopamina a bajar o a subir, y al hacer ese proceso usted puede entrar en depresión. Acuérdate que usted es un caldo de cultivo químico o bioquímico en su cerebro y depende del campo electromagnético. Si lo calentamos, produce más serotonina, más dopamina, y si lo enfriamos, produce menos esto, más adrenalina, y dependiendo de eso usted tiene cambios de humor. Por eso una paciente con tiroides experimenta muchas cosas, ¿sí? Por eso es que los medicamentos pueden llevar a un paciente a experimentar muchas patologías mentales. ¿Por qué? Porque alteran ese funcionamiento, y el campo electromagnético hace exactamente eso. Y por ejemplo, la sincronía del ciclo menstrual en las mujeres de la casa. Muchas veces se sincroniza tanto que termina una su ciclo y comienza otra, termina una y comienza otra, o antes del tiempo. Entonces, no sé si ustedes se han dado de cuenta, los que tienen hijos y eso siempre yo lo reviso, y cuando el ciclo está mal de una de las mujeres, automáticamente se referencia porque, uy, no le llegó, se la atrasó, mire qué es lo que tiene, y sí, fijo, hay ovario poliquístico, o hay algún proceso adicional sobre ese tema como tal. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos influenciados por muchos procesos en nuestro sistema solar como tal. Ahora, vamos a, ya entrando en otro tema, quería traerles a ustedes esto porque muchas veces muchas personas dicen, pero eso de las energías, no señores, esto ya está estudiado. Y cuando quieran información y evidencia científica sobre el tema, me dicen, el ser humano tiene campos de energía, tiene campos que alteran, modifican, y depende mucho de su estado mental, emocional, sus dimensiones en el pensamiento, sus mentes, para poder mejorar o empeorar una patología, inclusive el poder de la intención. O sea, nosotros somos tan mágicos o tan perfectos que nuestra intención hace que todo funcione o que nada funcione, ¿sí? Cuando nosotros le ponemos intención a algo, usted cuando regala algo de buena voluntad, de buena manera, o con cariño, o con compasión, no con lástima, ¿no? Con compasión, o sea, tenemos pasión en ese proceso, resultan las cosas bien. Al principio no, pero después resultan bien. Pero cuando usted hace ese mismo obsequio y lo hace como obligada, con engaño, normalmente algo malo pasa de ahí se define algo malo. Es la intención la que pone. Lo mismo pasa con los medicamentos. Si usted lo toma con una buena intención, pero si usted a su mente, a su cuerpo le dice, este ibuprofeno no me sirve para el dolor, créeme que no le va a servir para el dolor. Y eso no es efecto placebo. Es porque nosotros tenemos en el cuerpo procesos bioquímicos donde podemos ayudar con endorfinas y procesos del organismo a curarse o a destruirse. Eso es lo que llaman el libre albedrío. Recuerden dónde está el libre albedrío, en nuestro organismo y en nuestro cuerpo como tal. Bueno, entonces aparecen los chinos y aparece la famosa medicina tradicional china como tal, ¿sí? Entonces, es una de las terapias más completas que hay, ¿sí? Y la medicina tradicional china tiene algo muy interesante ya que hablamos de energía. Concebía el mundo como un todo, en lo que los elementos se corresponden.
preside los astros, las estaciones, la vida vegetal, animal, humana, en orden establecido. Mire, yo tengo un libro de medicina tradicional china. Muestra a ver si lo tengo por acá. ¿Sí? Lo he leído, porque yo leo de todo y aprendo de todo, y se llama Fisiopatología y Tratamiento de la Medicina Tradicional China. No sé si lo están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este libro? Yo me pongo a mirar este libro y saco unas conclusiones. Por ejemplo, en esta época estamos en época del corazón. En esta época mucha gente, ellos ¿qué dicen? Mira, la teoría de ellos es muy interesante. Dice que cada cierto tiempo los órganos tienden a tener un ciclo de vida, un ciclo completo, tanto el día como el año. Entonces ellos dicen, la debilidad, por ejemplo, metal es pulmón, colon, que acabó de pasar, sí, acabó de pasar, y eso es donde estuvo más el pico de pandemias, ellos ya lo habían pronosticado. Ahorita viene, por ejemplo, fuego, que es intestino delgado, corazón. Entonces, estos pacientes que sufren normalmente de unas patologías que tienen que ver con eso, se agravan por esta época. Y es que aquí llegan pacientes, doctor, ¿se acuerda que hace un año yo tenía un problema de intestino? Gas se llenó así, me volvió. Bueno, un año, sí, perfecto. Estamos en esa época del año donde está. Sí, yo siempre digo a los visitadores médicos, si ustedes tienen bastantes productos para todo, guíese por ese calendario chino donde está eso, y usted comienza, voy a promocionar del 21 de diciembre al tal cosa, todo lo que es productos para el pulmón y para el colon, y se dar de cuenta de que precisamente todo el mundo va a comenzar a sufrir de eso, porque ellos ya tienen 5.000 años de experiencia, ya miraron los astros, ya miraron la luna, ya miraron la energía, ya miraron todo el proceso, ya miraron todas las conexiones, que esto no es, muchas personas dirán, porque la medicina alopática se desencadenó de eso y dice, bueno, eso es, con la cura está en una pastilla o en una vacuna y eso no es real. Entonces, eso es lo que hacen los chinos importantes y la medicina oriental, ¿sí? Entonces, ellos dicen, hay un orden establecido y hay que seguir ese orden, y cuando quieran, les puedo enviar la información sobre el reloj de las patologías por meses, y se dan de cuenta, y ustedes pueden concordarlo. Lo he dicho yo llevo probando esa teoría que existe y que es real 15 años de mi vida, y no falla. Y yo pido los surtidos de mis medicamentos, en pacientes los pido con eso. Digo yo, bueno, este mes es riñón, voy a pedir más de cosas para el riñón, y sí, que cálculos renales, que infecciones urinarias, que la niña hace 3 años le dio una infección y que lo volvió a dar precisamente por esta día, todas esas cositas así. Entonces uno ya tiene un ciclo vital y sabe más o menos qué patología, que esto va a trabajar vasopáncreas, se le sube la diabetes, así sube la dieta, se le subió la diabetes al señor, a la señora, entonces comienza a trabajar uno de esos procesos. Es muy interesante manera esa teoría de los chinos. Ahora, el hombre tiene una gran tarea, la de preservar la armonía natural. En el cosmos hay algo invariable, los chinos lo llamaron Tao. Una vez yin, una vez yang. Eso en el Tao, Confucio lo llamó el movimiento de la armonía. Eso no quiere decir que lo malo está con lo bueno y que lo bueno no. Sí, eso tiene otras teorías. Lo que está diciendo acá es lo que nosotros llamamos electrón-protón. Para un campo de energía, una polaridad negativa y una polaridad positiva, y que el hombre trae la polaridad positiva y la mujer trae la polaridad negativa para hacer una conexión y crear un gran átomo universal. O es que miren un átomo y miren el universo. Son iguales. La estructura es igual. Eso se llama matemática fractaria. Entonces, o Fibonacci. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes miran y todo es igual. ¿Sí? Entonces, todo, lo único que cambia es que uno es más pequeño y otro más grande. ¿Sí? Pero todo tiene un orden establecido. Y si ellos lo dijeron, porque ellos tuvieron, de alguna u otra manera, ellos tenían más información de la que tenemos nosotros ahora. No sé cómo la obtuvieron, sí, sabemos cómo la obtuvieron, pero eso ya sería otro tema. Vayan a leer las tablillas sumarias, o sumerios, perdón, y eso, ahí encuentran la información de cómo obtenían la información ellos. Entonces, eso lo decía Confucio. Entonces, la medicina china tiene una teoría. Ellos hablan de que el ser humano tiene 5 energías, 5 compuestos. El fuego y el agua siempre están presentes en la cosmología china como principios generales del mundo. El riñón está presente. ¿Por qué? El riñón es agua. El 70% del cuerpo es agua. ¿Sí? Entonces, la madera
mira lo que dice, el fuego y el agua siempre están presentes en la comunidad china como principios generales del mundo. La madera como combustible origina el fuego, que produce cenizas y da nacimiento a la tierra, que en sus minas contienen el metal, que atrae el rocío y así da origen el agua, que a su vez alimenta la madera. Este es el ciclo que ellos manejan. Entonces tenemos fuego, agua, madera, tierra, metal. Esos son los 5 elementos chinos que hay. Y cada elemento corresponde a un órgano como tal. Entonces ellos lo entrelazan de esa manera. Y ellos dicen que, por ejemplo, fuego pertenece a corazón y pertenece a intestino delgado. Tierra pertenece a vaso, a estómago. Metal pertenece a colon y pulmón. Agua pertenece a riñón y a vejiga. Y madera pertenece a la vesícula y a hígado. Y cada color y cada sabor va relacionado a un proceso, ¿cierto? Entonces, ahí está. ¿Y cómo funcionaría eso? Pues entonces, fácil. Si aquí en riñón hay un estancamiento de agua, mojaría la madera. Y al mojar la madera no se aviva el fuego. Y al no poder avivarse el fuego, pues lógicamente tendríamos una patología que se llama ¿cómo? Retención de líquidos. ¿Sí? Y el fuego es corazón, entonces al retener mucho líquido, el corazón ya comienza a jugar un papel importante y comienza a bajar sus procesos o bueno, a tener una insuficiencia cardíaca. Los chinos hacen eso, hay demasiada agua. Y eso no está dejando que la madera funcione y al no funcionar la madera, entonces el fuego no puede funcionar bien. ¿Sí? Entonces, si la tierra disfunciona, no hay un proceso completo para el metal, ¿cierto? Bueno, y sigamos acá. Entonces, ese fuego se baja y automáticamente ese fuego no permite que entre suficientes ácidos, suficientes alimentos y falle entonces la parte estomacal y al fallar la parte estomacal, el metal no puede metabolizar bien. Entonces, el paciente mira usted ese vientre abultado, lleno de líquidos y que tiene fallas, que tiene estreñimiento, que tiene gases, llenura y no puede dirigir y que no puede alimentarse de la mejor manera, que hay que bajarle a la sal y todas esas cosas adicionales. Entonces, eso es lo que hacen los chinos y ellos juegan con eso. Juegan aquí, juegan allá y ese es el proceso que hacen los chinos realmente para poder entender su medicina como tal. Se la trato de explicar de la manera más fácil que me queda a mí, como para que ustedes lo entiendan entender, porque esto es de lectura es bastante y de práctica es también. Entonces, ¿qué es lo que juega la medicina tradicional china? Considera la enfermedad como una ruptura del equilibrio entre las fuerzas yin y yang y sus principios. ¿Y ellos cómo hacen los preventivos? Tratar el espíritu, claro, las emociones, la mente, la meditación, que es importante. Alimentar la estructura, una buena nutrición. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, el frío le afecta a la garganta, entonces le voy a dar un alimento caliente o un nutracéutico caliente para que mejore su garganta. ¿Cuál es? Jengibre. Es caliente. Y él trabaja sobre el frío. Ahora, terapias de intervención. Ellos trabajan mucho la parte de acupuntura, pero también trabajan bastante masajes linfáticos y otros tipos. Por ejemplo, trabajan mucho las ventosas. En la película de Jackie Chan, ahí con el hijo de Will Smith, Karate Kid aparece haciéndole ventosas, por ejemplo, ¿no? En China. Prescripciones simples con fitoterapia, que regaliz, que jengibre, que dependiendo, y ellos manejan mucho la nutrición. Alimentos calientes cuando hay demasiado frío o energía baja, polaridad negativa, y alimentos fríos cuando la polaridad positiva está ampliamente, y así dirigen sus tratamientos. Y tiene 5.000 años de experiencia esta medicina y funciona. Quiere decir que están en lo cierto en muchas teorías y conceptos que tienen como tal. Bueno, ahora, algo que se nos aplica muy bien es la acupuntura. La acupuntura es el empleo de agujas metálicas sobre puntos, especialmente de la piel. Útil para mantener una buena salud y para el tratamiento de diversas enfermedades, especialmente el dolor. ¿Cómo funciona la acupuntura? Pues imagínense que ustedes en anatomía ven el sistema nervioso central y todo lo que cubre el sistema nervioso central como tal. Pues por encima del sistema nervioso central y más o menos por las mismas redes, muy parecidas entre el sistema circulatorio, linfático y el sistema nervioso central, hay otro sistema de canales que es energético netamente y que está conectados con ellos tres.
Entonces, esos canales se llaman meridianos. Y en el cuerpo humano existen más de 1500 meridianos y están situados sobre la piel y los procesos más profundos. Entonces, ellos lo que dicen es que al poner una punción, una aguja, en puntos de acupuntura, modula la respuesta fisiológica del cuerpo a través de esa red de canales de meridianos y lo que hace es mejorar el dolor o el proceso que tiene en esa parte de la acupuntura. Lo que da es activar la energía. Lo que ellos dicen, se bloqueó la energía y el ponerle un punto de acupuntura y desbloqueó la energía, llevar la energía a ese órgano, llevar la energía a esa célula, se vuelve y restaura el proceso bioregulatorio y puede recuperarse de cualquier patología que se pueda trabajar. Pero la gente dirá, ay, eso no tiene tanta evidencia. Hemos aquí equivocado. Ya les voy a mostrar una evidencia. Acupuntura. Según la medicina tradicional china, la actividad vital está soportada por un soplo de energía llamado qi, ¿sí? O chi. El qi recorre todo el organismo a través de unos canales que, como no son visibles, se denominan también meridianos. Las agujas metálicas se insertan en estos puntos, especialmente de la piel, que corren a los llamados canales o meridianos por donde circula la sangre y la energía. Entonces, mire, aquí tenemos canales. Este es un canal de acupuntura, ¿sí? Y lo que hace uno es mirar, si por ejemplo la paciente tiene un problema, digamos a nivel de colon, entonces podemos trabajar o vesícula biliar o algún problema sobre diferentes canales, hay muchos canales y depende del órgano. Está hígado, está colon, está pulmón, entonces todo ese proceso. Y uno lo que hace es intersar. Por ejemplo, esto sería un efecto de pulmón. Entonces, si nosotros necesitamos, según eso también tiene unos mapas, y según la patología, pues uno inyecta la aguja en estos puntos, y al inyectar la aguja en esos puntos, automáticamente se puede ver el efecto que puede generar en los pacientes. ¿Sí? No se deja más por 30 minutos, porque a lo contrario, puede generar un exceso de energía y puede alterar ese proceso como tal. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es el método de la acupuntura? La acupuntura emplea agujas metálicas muy finas y pulidas de diferentes longitudes y calibres dependiendo de la zona que haya que apunturar. Son estériles y desechables. Las medidas varían desde 1,5 pulgada hasta 8 y 10 pulgadas. Tras la inserción, que prácticamente es indolora, se procede a la manipulación acupuntural, que básicamente son movimientos de vaivén y rotación hasta que los tejidos impiden seguir rotando. Este movimiento buscan provocar la llamada sensación acupuntural y se calienta con moxibustión, una moxa. Lo que hace es poner la aguja y le hace un movimiento con las agujas del reloj si queremos activar, si es mucha energía, lo que queremos activar energía, o al contrario, si queremos bajar el nivel de energía de ese órgano que está haciendo afección, ¿sí? Una sensación no supera por lo normal de los 40 minutos de promedio y basta con media hora. Hoy sabemos que las estimulaciones muy repetidas y mantienen en el tiempo de más de 1 hora pueden desencadenar reacciones contrarias a las buscadas. Ahora, los chinos miran el pulso. Entonces, en el pulso, también los hindúes hacen eso. Ellos miran si ese órgano necesita más energía o menos energía para que pueda regular y hacer su proceso de equilibrio y así mejorar totalmente su patología como tal o esa enfermedad. Esas son las agujitas de acupuntura. Aquí está la electroacupuntura que ahora se usa también. Y lo que hace uno es con un martillito. Esto es un tubito. Y aquí tiene 2 milímetros. Y lo que hace uno es poner el tubito en la piel y le pega con el martillito. Y el martillito precisamente pega hasta donde está el tubito y ahí queda ejercitada la aguja. Y la aplica uno en los puntos de acupuntura que crea correspondiente según el mapa acupuntural para una patología como tal. ¿Sí? Aquí lo hacen manualmente, mire. Aquí inyectamos la aguja. Aquí le hace unos giros en torno a la aguja del reloj dependiendo de la manipulación y lo dejamos ahí un proceso. Ahora, queremos darle energía a ese órgano o mejorar ese proceso. Entonces se utilizan las moxas. ¿Qué es la moxa? La moxibustión consiste en aplicar calor a los puntos de acupuntura. En algunos casos se caracteriza el punto de acupuntura, pero en la mayoría de los casos solo se aplica calor. De esa forma provoca estímulos que compiten con los sistemas de modulación del dolor a nivel de hasta posterior medular y controlar el proceso del dolor. Se puede emplear cigarros de polvo de plantas como Artemisa sinense, el ajenjo, como también manzanilla,
o otras plantas, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues intersectar en ese campo electromagnético por medio de esa aguja como tal. Y eso lo hacen de esa manera. Esta es una moxa y aquí pondría la aguja y se pone la moxa y se le hace alrededor, se calienta la aguja poniendo unos movimientos circulares en las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj hasta que la aguja caliente y eso manda una señal electromagnética al cuerpo y eso es lo que hace realmente la acupuntura dentro del organismo. ¿Es real? Sí. Hay estudios, muchísimos. Tiene una fundamentación fisiológica de diferentes autores. Desde 1970 hasta hoy han aclarado mecanismos de la analgesia acupuntural. Las primeras consideraciones respecto a los efectos analgésicos de la acupuntura hace suponer que hasta actúa por simples mecanismos y a diferentes niveles. Por ejemplo, cuando lo ponemos a nivel local, se dice que si hay un bloqueo de la señal nociceptiva, acuérdense que la palabra nociceptiva quiere decir menos dolor o baja el umbral del dolor. Tiene en la parte cementario la encefalina, el bloqueo del asta posterior modular, heteroxementario, hace modulación del dolor en las cortezas áreas somatosensoriales límbicas de la parte sistémico, es antiinflamatorio y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. ¿Qué es lo que dicen los chinos y qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces, los conceptos de la medicina clásica china. Entonces, el ki canalar, dicen los chinos. Entonces, la ciencia le colocó señales bioeléctricas, bioquímicas en el tejido cognitivo. El bloqueo del ki, dicen los chinos. Aquí hay un bloqueo de ki. Entonces, la ciencia dijo, no, eso no se llama bloqueo de ki. Nosotros lo llamaríamos como alteración de la matriz del tejido cognitivo que conduce a la alteración de la traducción de señales. Entonces dice restauración de flujo de ki, entonces activación celular de la expresión genética que conduce a restaurar la composición de la matriz del tejido cognitivo y traducción de las señales. Entonces, prácticamente lo que hicieron fue cambiar conceptos, pero se dieron de cuenta que funciona. Mire, aquí está el estudio donde se activan las áreas de estimulación, activan las áreas aceleradas por estimulación dependiendo de los puntos que trabajamos. Aquí trabajaron 34 vesícula biliar y 57 vejiga, ¿sí? Entonces, y lo tomaron y le tomaron a muestras en el tomografía y se dieron de cuenta que estaba activando ciertas zonas y que activar esa zona cerebral ayudan a mejorar el dolor y a regular la energía de ese órgano como tal. Ahí está también la referencia bibliográfica de la acupuntura o electroacupuntura con la moxivisión y las técnicas relacionadas al dolor como tal, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto sí funciona, ¿sí? Entonces, ahí está el detalle de este proceso como tal. Bueno, aquí está la referencia bibliográfica donde sacó esto. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, bueno, el sonido ha estado claro, me han escuchado bien, claro. ¿Alguien que me informe? Sí, señor. Profe, Bueno. respecto a estas medicinas alternativas, lo que pasa es que los médicos convencionales a veces son como celosos y como que ellos creen que solo ellos tienen la razón, ¿no? Y que solo la medicina convencional es la que funciona. Pero realmente todas estas terapias como tal son muy efectivas y es verdad. Entonces, sino que hay médicos que sí se han especializado y hay otros que no. Se quedaron y es lo que ellos digan y la verdad a veces los medicamentos dañan los órganos como tal. Eso sí es verdad. Entonces, eso es lo que yo quiero llevarles a ustedes, porque mucha gente dice, eso es ahí como por sobar. Pero miren las evidencias científicas, miremos los estudios que han hecho, que realmente son muy buenos y que nos demuestran que somos capaces y que podemos curarlos de otra manera. Y yo creo que por aquí es más fácil hacer. Ahora, Profe, de la señora. es que pues yo te quería preguntar una cosa, es que yo sí utilizo mucho lo que es lo de las ventosas, pues en la espalda, pues yo sí lo recomiendo muchísimo. Una vez fui a donde una fisioterapeuta para que me colocara las ventosas, pero yo tuve un estrés y la cara, pues la mitad de la cara se me estaba hinchando y me estaba afectando el oído. Entonces ella me dijo, yo utilizo lo que es la acupuntura, si quiere le hago. Yo le dije, pues listo, sí. Pero ella me lo colocó, fue al lado del ojo, como con un lapicerito, y me pulló 3 veces.
y empezó a sacarme la sangre, o sea, me empezó a oprimirme y salía sangre y ella me decía que no debía salir tanta sangre porque lo que quiere decir en la sangre es que tenía muy inflamado. Entonces, sí, señor, ella me la aplicó 3, eso sí se me puso moradísimo todo el lado del ojo, pero fue lo único que me ayudó a bajar tanto la hinchación, porque cuando yo pasé con el médico, pues me mandó lo normal, el metocarbamol y eso no me funcionó. Estaba haciéndose una parálisis de Bell, ¿cierto? Estabas haciendo una parálisis de Bell. Sí, así sí. Sí, eso pasa en las parálisis de Bell. Eso fue lo único que me ayudó y de ahí en adelante yo voy donde ella y ella me coloca ventosas en la espalda. Eso sí, todo el mundo le tiene miedo, pero la verdad sirve muchísimo. Bien, eso se volvió famoso en los Olímpicos cuando apareció Michael Phelps con las ventosas en la espalda. Y con eso sí, ayudaron a recuperar. Sí, por lo que eran los morados, los círculos morados en toda la espalda. Sí, lo que pasa es que esos círculos, lo que pasa es que cuando usted pone la ventosa, lo que hace es que lleve circulación. Y al llevar circulación, lo que hace es que esa parte vuelva a oxigenarse y ese músculo vuelva a relajarse y activar su proceso como tal, ¿no? Eso es lo que pasa y por eso se pone morado. Sí, eso era lo que me decía ella. Cuando ella, empezó a oprimir ahí la parte donde me puso, salía sangre y después me puso como un tipo de ventosa, o sea, como un circulito de vidrio y empezó a chupar. Y ella me dijo que era lo que estaba haciendo, era oxigenando ahí esa parte y fue lo único que me calmó el dolor. Listo, perfecto. Gracias a Dios, pues tenemos experiencias acá de que lo que estamos diciendo es real y es práctico. Y, señora. Y es que lo de las ventosas también viene de anteriormente, nuestros antepasados sin tener experiencia. Yo recuerdo que mi abuela hacía eso. Sí, cuando los hijos o aún los nietos estaban así, ella nos colocaba ventosas o que nos sobaba. Otra cosa de lo de la acupuntura sí es muy cierto. Mi esposo tuvo una parálisis facial y pues fuimos a la medicina normal tradicional, pero de ahí sí nos recomendaron mucho un médico que él es médico y es también especialista en acupuntura y súper bueno, sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos profe, bien. una pregunta, la parte personal, profe, ¿usted maneja la desintoxicación por tanto carga de medicamentos de una persona? Sí, claro, se puede hacer desde la parte fitoterapéutica, se puede hacer desde la parte homeopática. Cuando veamos homeopatía, le voy a explicar los conceptos sobre desintoxicación y ahí se puede usted tomar la decisión y usted misma puede hacerse su tratamiento debido a esos procesos como tal, ¿no? Pero hay que mirar que los órganos también tengan la capacidad energética para hacer esa desintoxicación. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a ir a la terapia neural. Yo creería que vamos a ver un concepto, vamos a ver si hacemos esto, lo dejamos por la próxima, porque me gustaría ver un concepto de terapia neural, pero tengo unos videos muy bacanos, entonces a lo mejor se los acondiciono para la próxima, lo meto entre la diapositiva para que lo podamos ver y para poder explicarles un poco más sobre terapia neural, porque en el video que le iba a poner estaba yo haciendo una terapia neural. Entonces, pero no lo pude programar ahorita, entonces lo vamos a programar. Entonces vamos a pasar a la fitoterapia o vamos a pasar un poquito a la medicina ayurveda y en la próxima clase les extiendo los temas que faltan a continuación. ¿Listo? Bueno, ¿por qué la medicina ayurveda es importante? La ayurveda, cuya traducción literal significa la ciencia del conocimiento de la vida, el sistema médico tradicional de la India. Su origen se remonta a unos 5.000 a 10.000 años de antigüedad. Imagínense que dicen los hindús, los médicos hindús tradicionales de Ayurveda, que ellos no aplican un tratamiento que no tenga más de 400 años de antigüedad. Imagínense la evidencia. Si usted le dice, no, es que este tratamiento tiene 6 años de antigüedad y funciona, ellos le dicen, no, yo solo activo tratamientos que tengan más de 400 años de antigüedad porque ese tratamiento me va a indicar que en esos 400 años funcionó realmente a todos los pacientes que lo utilizaron. Y lo más chistoso es que aquí con un año de super estudios queremos saber si eso funciona o no funciona. Estamos pero lejos. ¿Sí? Con un medicamento, por ejemplo, la ranitidina, tantos años, la ranitidina de mercado, ay, pucha, produce cáncer, saquémosla. Sí, pero ya porque después de efectos secundarios, el rofecoxib, el ibuprofeno. En Europa, el ibuprofeno produce más paros cardíacos que cualquier otra cosa.
Aquí no. Aquí es que lo chistoso es que manda la política, pero aquí no. Entonces, todas esas cosas, las medicinas tradicionales sí lo tienen en cuenta. Inclusive lo más chistoso es que el INVIMA exige que para que una planta pueda ser dada como tradicional y dar un registro INVIMA, tiene que tener 40 años en la parte etnobotánica y etnocultural. O sea que todos los colombianos o los de una población la vengan consumiendo o la vengan trabajando más de 40 años para poder aprobar el registro INVIMA por medio de un estudio observacional experimental. Pero si le dan registro INVIMA a un medicamento que salió en un laboratorio y que no tiene ni un año de uso, y eso sí, repártanlo a diestra y siniestra que no pasa nada. Entonces, mire cómo es el mundo y cómo está trabajando, ¿sí? Ahora, los Yajurvedas tienen ese concepto. El conocimiento de la Ayurveda tiene su origen escrito en los Vedas, los textos sagrados de la India, y se cree que son los escritos más antiguos del mundo. Inclusive la medicina tradicional china, que es la segunda más antigua del mundo, copió unos conceptos muy claros de la Ayurveda. O bueno, o fueron muy pegados a la Ayurveda. Los chinos y los indios son muy pegados en eso. Está el budismo, el hinduismo, todas esas cosas tienen que ver mucho con estos temas. Ayurveda entiende que los síntomas de la enfermedad son la forma normal del cuerpo para comunicar la falta de armonía. Comprende que cada persona y su enfermedad se manifiesta como una única entidad. La medicina Ayurveda, hay que saber las cualidades de la naturaleza. Estos son ya sea pesado, ligero, frío, caliente, fijo, móvil, agudo, sordo, húmedo, seco, sutil, grave, denso, fluido, blando, duro, turbio, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que existen 3 doshas y que dependiendo de esas 3 doshas y dependiendo del paciente, se puede implementar un tratamiento. Utiliza mucho los remedios herbales. También se entiende en términos de cualidades. Las sustancias que son nutritivas se describen como pesadas, por ejemplo el regaliz. Las sustancias que se agotan con mayor facilidad son ligeras, como el trébol rojo. Algunas hierbas crean calor en el cuerpo, tales como el jengibre, y otras enfrían el cuerpo, como el sello de oro. Entonces, dependiendo, muy parecido a lo que dice la medicina tradicional china, dependiendo de cómo está el proceso, pues vamos trabajando ese proceso como tal. Ahora, ellos para trabajar a un paciente dicen, necesitamos utilizar el paciente con estos 3 doshas. Los doshas son Vata, Pitta y Kapha. Entonces ellos dicen, son 3 conceptos que nosotros tenemos claro. Vata, Pitta, ellos miran eso en el cuerpo, ¿sí? Y van mirando si esos 3 doshas están equilibrados. Eso lo hacen por medio de pulso. Al mirar si hay equilibrio o cuál de esos está desequilibrado, ellos van y equilibran ese proceso. Ahora, depende también de si el paciente es más Vata, es más Pitta o es más Kapha. Un Vata, por ejemplo, es una fuerza biológica que regula todo el movimiento en el cuerpo y está compuesto por un éter y aire siendo ligero, seco, móvil y enfriado. Ellos son los pacientes que siempre son delgados, son Vatas y tienden a tener la piel más seca, sentir frío con facilidad y se mueven y hablan rápido, ¿sí? También se tienden a tener una mayor cantidad de emociones frías como la ansiedad y el miedo y sufren mucho de procesos pulmonares. Entonces ellos miran a ese paciente, este paciente es Vata, entonces comienzan a mirar la pulsología y mira si está alterado ese pulso, cuál está alterado, y depende de eso también mandan el tratamiento como tal. Ahora, que el paciente es Pitta, es un paciente que la piel es rosada, su peso es moderado y razonable, ese es el paciente estándar, tiene un cuerpo mesofórmico, o sea que es igual, cuando usted mira un cuerpo mesofórmico, por ejemplo el mío, no es que sea igual, pero mire, si tenemos acá 4 dedos, lo más probable es que entre aquí y boca tiene que haber 4 dedos igual exactamente. Eso es un cuerpo mesofórmico. Y de aquí entre esto y mentón tienen que haber 4 dedos específicamente, ¿sí? Entonces, así son las medidas. Usted mide por sus dedos. Entonces, eso es lo que normalmente hace con estos cuerpos. La parte mesofénica, ¿sí? Entonces, prácticamente lo hacemos desde ese proceso. El Pitta, vamos a ver para terminar, voy a dar estos 3 conceptos. El Pitta es una fuerza que regula la digestión en el cuerpo, se compone principalmente de fuego y se caracteriza por generar calor, ser luminoso, mostrar un bloque de fluidos y ser agudo. Contiene un poco de agua, por lo que es muy húmedo y muy seco como tal. Las personas que predominan con Pitta en sus cuerpos presentan las cualidades mencionadas y se sienten calientes y se ven menos afectadas por el frío. Y por último, el Kapha es la personalidad gordita, ¿sí? Y esa persona tiene una relajada, se ve que no se perturba con facilidad y ellos hablan y se mueven muy despacio. Ese Kapha como tal
es una fuerza biológica que reduce el crecimiento del cuerpo y sus cuerpos tienden a tener más piel, más peso, más piel, más grueso, y los huesos son densos y en su cuerpo endofórmico como tal. Bueno, entonces yo les aclaro estos conceptos en la próxima clase porque ya se nos está acabando el tiempo, ya están entrando otros estudiantes y bueno, el trabajo ya quedó hecho lo que van a hacer y cualquier cosa por el interno vuelvo y les recalco cuál es el trabajo que van a hacer. ¿Listo, compañeros? Entonces, Listo, profe, muchísimas gracias. Que pasen un buen día. Igualmente. Bueno, profe, chao. Bueno, chao. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, señora. Si quiere... Profe, la fecha de entrega del trabajo está en la plataforma. Sí, señora, está en la plataforma. Si quiere, por el interno les contesto todas las preguntas. ¿Ok? Bueno, Bueno, profesor, ahorita le vamos a hacer consultas. bueno, listo, dale. Bueno, chao, que estén muy bien.